Hola, buenas tardes. En este video vamos a revisar cómo aplicar programación dinámica para el modelo del tamaño de fuerza de trabajo. ¿Qué es el modelo del tamaño de la fuerza de trabajo? Bueno, se aplica para problemas en los cuales se esté determinando cuál es la cantidad de fuerza laboral que se debe de contratar o despedir de forma intermitente. Es decir, se aplica en proyectos, por ejemplo, de construcción o en ciertas empresas donde la fuerza laboral se tienen realizadas de contrataciones estacionales, es decir, se contrata y se despide cada cierto tiempo, cada cierto periodo. En este caso, se debe considerar que las contrataciones y los despidos se hacen de modo que se mantenga una fuerza laboral que cumpla con las necesidades del proyecto, aunque en ocasiones pudiera excederse con la finalidad de minimizar los gastos generados, pero nunca estar por debajo del mínimo necesario para generar pues el trabajo adecuado de acuerdo a la estación o al periodo en el cual se encuentra. Lo que se busca, pues aquí como se indica, es minimizar los costos, y los costos que se pueden considerar son contratación, despido, salario, exceso de trabajadores, entre otros. La notación más normalmente empleada es, para empezar, el valor de n, que sería el número de semanas o temporadas en las que se ejecutará el proyecto y en las cuales pues vamos a estar contratando y despidiendo. N pues también nos va a indicar el número total de etapas, por lo que las etapas van a ir desde 1 hasta n, denotadas por i, y pueden ser semanas o temporadas, pero pues básicamente las definen los periodos de tiempo en los cuales se va a contratar o a despedir. B sería la fuerza de trabajo mínima requerida en cada una de las semanas. De esta cantidad no podemos disminuir, pero sí nos pudiéramos exceder. X pues nos va a indicar la variable de decisión, es decir, que con cuántos trabajadores se va a trabajar en esa semana o con cuánto sería posible trabajar. En la ecuación recursiva pues van a estar implicados los costos. Aquí, por ejemplo, se están denotando costo por exceso de personal y costo de contratar un nuevo personal, ¿sí? Sumado a esto, pues la cantidad anterior o de la etapa anterior. Y lo que se buscaría en este caso, pues es minimizar. Dependiendo del problema, pudiéramos tener más costos, como pueden ser salario, costos por despedir o ciertas cuotas fijas, siempre y cuando también estén relacionadas con la cantidad de trabajadores. Vamos a ver un ejemplo. Un contratista constructor estima que la fuerza de trabajo necesaria durante las próximas 5 semanas serán de semana 1, 5, semana 2, 7, semana 3, 8, semana 4, 4 y semana 5, 6 trabajadores. La mano de obra en exceso que se conserve le costará 300 por trabajador de manera semanal. Y las nuevas contrataciones en cualquier semana van a tener un costo fijo de 400 más 200 por trabajador y por semana. Entonces, si yo, por ejemplo, para la última semana que ocupo 6 trabajadores, mantengo 8 trabajadores, va a haber un costo de exceso de 300 por trabajador excedido, es decir, 300 por 2, ya que estábamos considerando que haya 8 cuando lo mínimo requerido son 6. Y caso contrario, que se tenga una nueva contratación, es decir, que por ejemplo aquí que ocupamos 6, vengamos de la semana anterior solo con 4, en ese caso estábamos contratando a 2 personas. Su costo va a ser un costo fijo de 400. Esos 400 siempre que se contraten van a estar, sin importar si se contrata uno o si se contratan 1000. Pero lo que es variable son los 200. Esos 200 varían por trabajador. Entonces, si pasamos de 4 a 6, el costo sería de 400 más 2 veces 200. ¿Por qué? Porque la diferencia entre 4 y 6 son 2 contrataciones. Entonces, esas 2 contrataciones multiplicarían al costo variable de 200 en la contratación. Dicho esto, bueno, recordar que estamos empleando la ecuación recursiva hacia atrás
En este caso comenzaríamos de la semana 5 y en la semana 5 sabemos que lo necesario son 6 trabajadores, pero podríamos venir de las semanas anteriores de tener 4 trabajadores o inclusive de tener la cantidad máxima de 8 trabajadores. ¿Por qué? Bueno, pues aquí hay diferentes escenarios. Pudiéramos tener un escenario donde, por ejemplo, se tengan 5 y luego exactamente 7 y luego se contrate uno y se tengan exactamente la cantidad de trabajadores. Pero otro escenario pudiera ser también que, por ejemplo, desde un inicio se contrate el máximo y se mantengan esos 8 trabajadores en este caso. De esta manera, pues, esos diversos posibilidades, que pueden ser muchas otras, el mínimo con el cual se puede venir de una semana antes de la última serían 4 y el máximo serían 8. No es posible tener más trabajadores porque básicamente es el máximo en total que se van a ocupar, así que no tendría sentido y generaría un gasto en exceso. Así que bueno, para llegar a los 6 trabajadores pudiéramos venir de la semana anterior de 4, 5, 6, 7 u hasta 8 trabajadores. ¿Qué es lo que tenemos en esta tabla? En la semana 5 lo que buscamos son 6 trabajadores. Por lo tanto, recuerden, la primer tabla, que es la de la última etapa, siempre es la más sencilla porque ya sabemos a dónde vamos a llegar. Y a lo que vamos a llegar es a tener 6 trabajadores de forma exacta, porque en la última semana pues no nos conviene tener trabajadores de más, ya que pues van a ser despedidos de todas maneras al final. Entonces, decíamos, pero de las semanas anteriores podemos tener desde 4 hasta 8 trabajadores. Y entonces para llegar a 6 hay que hacer los cálculos correspondientes. Decíamos entonces que si son de 4, para llegar a 6 se contratan 2. Entonces el costo fijo de contratación más 2 por el costo variable y esto nos da la cantidad de 800. Si venimos de la semana anterior con 5, vamos a contratar 1, que son los 400 del costo fijo, más 1 por 200, me da 600. Si tengo exactamente 6, pues no voy a hacer ningún gasto. Si tengo 7 u 8, si hubiera costo de despido, pues aquí iría para una persona y para 2 personas. Sin embargo, el problema no maneja costo de despido. Y aquí no hay exceso porque vengo de tener 7, pero me voy a quedar en 6. Por lo tanto, no aplica el costo de exceso de mano de obra. La siguiente columna es la ya conocida, donde de todos los renglones seleccionamos los valores menores de los costos. Aquí pues solo hay uno para cada renglón. Y de ahí indicamos cuál fue el fin, que ya sabemos que en esta tabla pues es todos llegar a 6 trabajadores. Para la semana 4, en este caso, requerimos como mínimo 4 trabajadores. Me iré a la diapositiva anterior porque es importante denotar que ahora estamos aquí y de la semana anterior el mínimo son 8, así que no podríamos tener menos de 8 ni tampoco más de 8, puesto que este es el máximo. Así que de pasar de la semana 3 a la 4, definitivamente va a haber 8 personas y hay que definir si nos quedamos con esas 8 o disminuimos hasta 4. Por lo que de la semana 3 vendríamos de 8 y para la semana 4 pudiera ser que nos quedemos en 4, que es el mínimo, o conservar 5, 6, 7 u 8, que son pues justamente los datos que estuvimos considerando aquí. Que también pudieran ustedes considerar que estas dos renglones no tienen ningún caso porque a final de cuentas nos vamos a quedar en 6. Entonces pudiéramos también eliminar estas dos columnas si es correcto. Bien, entonces si tenemos 8 y nos vamos a quedar con 4, pues no hay costo de despido ni nueva contratación, así que ahí el gasto en esa semana sería de 0 y solamente le voy a sumar los 800 de la semana posterior por tener 4. En el caso de 5, de si me voy a quedar con 5, pues aquí
tengo que considerar el costo de exceso, porque estoy excediendo por 1 el mínimo. De 5 a 4, el exceso es de 1, entonces el costo de exceso es de 300 más el costo de la etapa anterior, que son 600. Si me quedo con 6, pues entonces el costo de exceso va a ir multiplicado por 2 y el costo anterior, de la etapa anterior. Aquí también el costo de exceso por 3 más el costo de la etapa anterior, costo de exceso por 4 más el costo de la etapa anterior. De estos, el mínimo es 600, que se coloca como el óptimo para esa etapa, y eso me indica que en la etapa 4 lo mejor es tener 6. ¿De dónde sale este 6? Del 600 que elegí, y es lo que me está indicando la decisión para esa etapa. Semana 3. Decíamos que entonces vamos a requerir como mínimo 8 y de la semana anterior venimos de 7. Entonces, básicamente, o en la semana anterior tenía 7 como mínimo o los 8 si los contraté los 8 desde un inicio. Entonces, en la semana 2 podemos venir de tener 7 u 8 trabajadores y para la semana 3 definitivamente necesitamos 8, pues es el mínimo. Entonces, si veníamos con 7, vamos a hacer una nueva contratación. 400 fijo más 200 variable por 1 y los 600 son de la etapa anterior. Si tenemos 8, pues ni contrato ni despido, así que solamente sumo los de la etapa anterior. En cada renglón, que en este caso pues no hay muchas selecciones, ¿verdad? Colocamos el mínimo y su respectivo valor óptimo. Para la semana 2, recordemos, ahora vendríamos de la 1 hacia la 2. O sea que el mínimo sería tener 5 y el máximo pues hasta 8. De 5 hasta 8 y las opciones aquí pues son las que en la etapa anterior manejamos. En la etapa posterior, perdón. De 5 a 7, contratación de 2, aquí está, más el óptimo de la semana anterior. Para 7, el óptimo fue de 1200. Entonces, en esta columna de 7, todos van a llevar más 1200. Una contratación más 1200, aquí no se contrata y aquí tampoco se contrata. Y como no hay costo de despido, pues no se coloca nada, solamente la de la etapa anterior. De 5 a 8, pues también hay una contratación de 3 personas. De 6 a 8, contratación de 2 personas. De 7 a 8, contratación de una persona. Y de 8 a 8 no se hace contratación, pero recuerden que aquí está excedido. Así que sí, lo que vamos a tener después, que igual lo tenemos aquí, aquí, aquí y acá, porque no tenemos 8, es el costo de exceder el mínimo, que son 300. Más en todas las opciones los 600 de la etapa anterior, dando esto como resultado. De estos dos seleccionamos el mínimo, mínimo y mínimo. Y de esos mínimos indicamos el resultado. Para estos 900 es el 8, para estos 1200 que están aquí es el 7, para los 1700 es 8 e igual para los 1900 es 8. Por último, para la semana 1, en la semana 1 pues no tenemos a nadie contratado, por lo que o contratamos a los 5 con los que es el mínimo o contratamos hasta el máximo de las semanas que son los 8. Las contrataciones correspondientes más el valor óptimo de la etapa anterior para esas 5 personas. Contrataciones más el exceso, porque estoy excediendo en una unidad, más el óptimo anterior. Contrataciones, exceso de 2, porque el mínimo es 5 y aquí tengo 7, más el óptimo de la etapa anterior. Contrataciones, exceso de 3, más el óptimo de la etapa anterior. Y de aquí, el mejor es el 3300. Ahora, ¿cómo vamos a identificar el óptimo?
La solución óptima. Bien. Pues ahí recuerden que tenemos que ir involucrando todas las etapas. Aquí está, ok. Entonces, para la etapa 1, aquí el resultado es que en la primera semana hay que contratar a 5 personas. Entonces, en la segunda semana tenemos los 5 y en esa segunda semana lo recomendable es subir hasta 8. Tenemos 8 ya en la semana 3, hay que mantener esos 8. En la semana 4 reducimos a 6 y pues esos 6 son los que se van a mantener en la semana 5. Eso sería realmente el resultado. Si lo queremos hacer una conclusión, denme un segundo. Queremos entonces generar nuestra conclusión. Indicaríamos aquí que para generar el costo mínimo de 3,300 se deben contratar inicialmente 5 personas. Sería para la semana 1. En la semana 2, aumentar hasta 8, es decir, contratar a 3. Esas se van a mantener hasta la semana 3 y en la semana 4 se van a despedir. Esta sería nuestra conclusión. Para generar el costo mínimo de 3,200 se van a contratar inicialmente a 5 personas, pero al inicio de la segunda semana contrataremos a 3 más para mantener 8 que se van a quedar hasta el inicio de la cuarta semana. Ahí se despedirían a 2 para quedarnos con las 6 mínimas de la última semana. Esa sería la conclusión y sería todo por el video.